La luz apareció detrás del camión cuando faltaban más de 100 kilómetros para encontrar un pueblo. Primero parecía otro transporte acercándose por la ruta. Después comenzó a realizar señales con los faros. 3 destellos cortos, 2 largos y nuevamente 3 cortos. El conductor redujo la velocidad para dejarlo pasar, pero el vehículo de atrás también frenó. Cuando miró por el espejo lateral, descubrió que aquel camión era idéntico al suyo. Tenía la misma empresa pintada en la puerta, la misma lona roja y hasta la abolladura que él había provocado esa misma mañana. Lo único diferente era el hombre que manejaba, porque el conductor del otro camión tenía la cara cubierta de sangre. Esta noche nos adentramos en 5 experiencias ocurridas a camioneros argentinos, 5 rutas, 5 provincias y 5 fenómenos que no parecen guardar relación entre sí. Hay transportistas que aseguran que en la ruta 1 termina viendo cosas por el cansancio, por la soledad o por la cantidad de horas mirando siempre el mismo camino. Sin embargo, algunas experiencias dejan pruebas, otras se repiten, y unas pocas parecen continuar incluso después de que el camionero abandona para siempre el vehículo. Comenzamos. Durante semanas pensé que el problema estaba en el odómetro. Dejaba el camión estacionado con una cantidad de kilómetros y a la mañana siguiente aparecían 30 o 40 más. El combustible también bajaba. Nadie tenía las llaves y las cámaras del playón mostraban que el vehículo nunca se movía. Después encontré barro rojo en las ruedas, aunque no había llovido, y yo llevaba días circulando únicamente sobre asfalto. Mi nombre es Darío y trabajaba transportando fruta refrigerada desde el Alto Valle hacia distintos centros de distribución. Tenía asignado un camión con cabina dormitorio. Era una unidad usada, pero se encontraba en buen estado. La primera diferencia en el kilometraje fue pequeña. Había estacionado en un playón cerca de un depósito y, al despertar, el odómetro marcaba 17 kilómetros más. Pensé que había leído mal. 2 noches después aumentó 34 kilómetros. También faltaba combustible. Revisé el tanque buscando una pérdida, pero no encontré nada. El encargado del playón me permitió revisar las cámaras. El camión permanecía estacionado toda la noche. No se encendían las luces. Nadie se acercaba. Las ruedas no se movían. Sin embargo, a las 3:12 de la madrugada, la imagen sufría una interferencia. Durante menos de un segundo la pantalla se volvía negra. Después, el camión aparecía exactamente en la misma posición. Eso se repetía cada noche en que aumentaba el kilometraje. Comencé a anotar los números. Siempre eran distancias diferentes: 17, 34, 22, 41. Al sumarlas, obtenía una cifra que no significaba nada. La situación empeoró cuando encontré barro en los neumáticos. Era una tierra rojiza, húmeda, pegada en los dibujos de las cubiertas. En el playón no había barro de ese color. Dentro de la cabina apareció un olor extraño. No era combustible ni humedad. Olía a manzanas podridas. Revisé el compartimiento donde dormía. Debajo de la cama encontré hojas secas, pequeñas ramas y una etiqueta de madera con un número escrito a mano. Pregunté en el depósito. Uno de los empleados reconoció el número. Pertenecía a una antigua chacra que había dejado de producir hacía más de 20 años. Según él, se encontraba cerca de una parte abandonada de la vieja ruta, bastante lejos de donde yo estacionaba. Decidí ir hasta allí durante el día. Encontré un camino de tierra cerrado por una tranquera oxidada. Más allá, había hileras de árboles secos y una construcción derrumbada. No entré porque el terreno era privado y el camión no podía pasar. Esa noche instalé una cámara dentro de la cabina. La orienté hacia el asiento del conductor y me fui a dormir a una pensión cercana. A la mañana siguiente, el odómetro había aumentado 41 kilómetros. Revisé la grabación. Durante horas no ocurrió nada. A las 3:12 la imagen se distorsionó. Cuando regresó, había alguien sentado al volante. No podía verle el rostro porque estaba de espaldas. Llevaba mi campera y tenía las manos apoyadas sobre el volante. El paisaje visible a través del parabrisas ya no era el playón. El camión circulaba por un camino de tierra entre árboles frutales.
La cámara grabó aproximadamente media hora de viaje. La figura conducía en silencio. De vez en cuando giraba la cabeza hacia el asiento del acompañante, como si conversara con alguien que no aparecía en la imagen. Finalmente, el camión se detuvo frente a una casa abandonada. La figura bajó. Cuando pasó frente a la cámara pude reconocerlo. Era Osvaldo, el camionero que había usado esa unidad antes que yo. Lo conocía porque habíamos trabajado juntos. Había muerto un año antes de que me asignaran el camión. Según la empresa, sufrió un infarto mientras dormía dentro de la cabina. En el video, Osvaldo regresó acompañado por una mujer anciana. Ella se sentó en el asiento del acompañante. Él volvió a conducir. La grabación terminó con otra interferencia. Busqué información sobre la antigua chacra. Descubrí que Osvaldo había vivido allí cuando era joven. La propiedad perteneció a su familia antes de ser vendida. Su madre fue la última persona que permaneció en la casa. Había desaparecido poco antes de la venta. Nunca encontraron el cuerpo. Pensé que el camión recorría durante la noche el camino hasta la chacra y regresaba al playón, aunque físicamente no se moviera. Los kilómetros coincidían aproximadamente con la distancia de ida y vuelta. Decidí acompañarlo. Esa noche permanecí escondido en la cama de la cabina. Apagué el teléfono y esperé. A las 3:12 el motor arrancó. No escuché abrirse ninguna puerta. Aún así, alguien se sentó delante. El camión comenzó a moverse. Me asomé lentamente. Osvaldo conducía. No parecía un cuerpo sólido. Podía distinguir el tablero a través de su espalda. A su lado estaba la anciana. La ruta visible por el parabrisas era de tierra. A los costados aparecían árboles cargados de fruta, aunque era imposible que esa chacra siguiera produciendo. Ninguno de los dos habló. Cuando llegamos a la casa, la anciana bajó. Osvaldo permaneció sentado. «Todavía no la puedo dejar», dijo. No se dio vuelta, pero supe que me hablaba. Le pregunté qué estaba pasando. «La llevo todas las noches hasta la casa», respondió. Pero cuando amanece, vuelve a aparecer en el camión. La anciana salió de la vivienda y regresó hacia nosotros. Esta vez llevaba una pala. Abrió la puerta del acompañante y me miró directamente. Tenía los ojos completamente opacos. «Él no recuerda dónde me dejó», dijo. La puerta trasera de la cabina se abrió sola. Salí corriendo. Atravesé los árboles hasta llegar a la vieja ruta. Cuando miré hacia atrás, el camión ya no estaba. Me encontraron al amanecer caminando cerca de la ruta 22. El vehículo permanecía en el playón con el motor apagado. Debajo del asiento del acompañante encontraron la pala cubierta de tierra roja. La policía revisó la antigua chacra. Guiados por el barro y la etiqueta, excavaron cerca de uno de los árboles. Allí encontraron restos humanos pertenecientes a una mujer. La familia confirmó que podía tratarse de la madre de Osvaldo. Después del entierro, los kilómetros dejaron de aumentar. Creí que todo había terminado. Semanas más tarde, transporté mi última carga con aquella unidad. Mientras circulaba de noche por la ruta 22, sentí el olor a manzanas podridas. Miré hacia el asiento del acompañante. Osvaldo estaba sentado allí. Ya no llevaba las manos sobre el volante. Tampoco miraba hacia adelante. Me observaba a mí. «Ahora ya sé dónde la dejé», dijo. «Lo que no recuerdo es dónde me dejaron a mí». La empresa siempre sostuvo que Osvaldo había muerto dentro del camión y que su cuerpo fue retirado por una ambulancia. Sin embargo, cuando pedí ver los documentos, nadie pudo encontrar el informe médico ni el acta del traslado. Renuncié esa misma semana. El camión continuó trabajando con otros conductores. Uno de ellos me llamó hace poco. Dijo que el odómetro vuelve a sumar kilómetros durante la noche. Pero ahora el barro no aparece en las ruedas, aparece dentro de la cabina. Y debajo de la cama encontraron una nueva etiqueta de madera. Esta vez no tiene el número de una chacra. Tiene escrita la dirección de mi casa. Esto me ocurrió en la Ruta Nacional 34, en la provincia de Salta. En ese momento transportaba bolsas de azúcar y viajaba solo. Lo aclaro porque toda la historia gira alrededor de algo que, según la balanza, llevaba sentado a mi lado. Soy Héctor
camionero desde los 22 años. El viaje comenzó con normalidad. Había cargado en el norte y debía continuar hacia el centro del país. Era época de mucho calor y trataba de avanzar durante la noche para evitar las horas más pesadas. Pasada la medianoche, mientras circulaba por un tramo entre localidades, vi un cartel que anunciaba un control de cargas a 2 kilómetros. No me sorprendió. En las rutas aparecen puestos móviles y a veces los instalan durante pocas horas. Más adelante encontré conos naranjas y una casilla iluminada. Un hombre con chaleco reflectante me indicó que redujera la velocidad y subiera a la balanza. Detuve el camión sobre la plataforma. Dentro de la casilla había otro hombre mirando una pantalla. Esperé que me solicitaran los documentos, pero el primero se acercó a la ventanilla y me preguntó cuántas personas viajaban. Una sola, respondí. El hombre miró hacia el asiento del acompañante. Seguro me reí pensando que estaba haciendo una broma. El asiento estaba vacío. Solo había una campera doblada y un termo. El hombre regresó a la casilla. Unos segundos después salió con una hoja. «Tenés 78 kilos de más en la cabina», dijo. Pensé que hablaba del peso general y le expliqué que la carga había sido controlada antes de salir. Él negó con la cabeza. «La carga está bien. El peso extra está adelante del lado derecho». Me pidió que bajara del camión. Revisamos el cajón de herramientas, los depósitos y todo lo que podía agregar peso. No encontramos nada. Subí nuevamente a la balanza. El resultado fue el mismo, 78 kilos de más sobre el lado del acompañante. El encargado me pidió que abriera la puerta derecha. La abrí desde adentro. En cuanto lo hice, la balanza cambió. El peso adicional desapareció. «Ya bajó», dijo el hombre. Lo dijo con tanta naturalidad que pensé que no había entendido. «¿Qué cosa bajó?». No respondió. Me devolvió los documentos y me ordenó continuar. Arranqué bastante incómodo. Mientras me alejaba, miré por el espejo. El control seguía detrás, iluminado entre los árboles. Recorrí unos 20 kilómetros y me detuve en una estación de servicio. Quería tomar un café y preguntar si el puesto de pesaje funcionaba siempre durante la noche. El empleado me miró confundido. Dijo que no había ninguna balanza móvil en ese tramo. Aseguró que la última se encontraba bastante más atrás. Le describí la casilla, los conos y los dos hombres. Entonces llamó a otro empleado mayor. Este escuchó mi historia y preguntó exactamente dónde los había visto. Cuando se lo expliqué, se quedó callado. Años antes, en ese lugar, había funcionado un control de cargas permanente. Lo cerraron después de un accidente. Un camión fuera de control se llevó por delante parte del puesto y mató a uno de los empleados. No quise seguir hablando del tema. Regresé al vehículo y continué. Después de algunos kilómetros noté que la campera ya no estaba doblada sobre el asiento. Se encontraba apoyada contra el respaldo como si alguien la llevara puesta y se hubiera quitado los brazos de las mangas. Frené en la banquina. Abrí la puerta del acompañante desde afuera y sacudí la campera. No había nada. La guardé detrás de mi asiento para no seguir mirándola. Durante el resto de la madrugada escuché pequeños ruidos dentro de la cabina, el crujido del asiento, el golpe del cinturón de seguridad contra el plástico. La respiración podía ser el sistema de ventilación, aunque yo había apagado el aire. Cerca del amanecer comenzó a sonar la alarma del cinturón del acompañante. Mi camión tenía un sensor que detectaba peso sobre el asiento. La alarma solo se activaba cuando alguien estaba sentado sin abrocharse. La luz del tablero apareció. Detuve el camión y apoyé la mano sobre el asiento. El tapizado estaba hundido y caliente. No vi a nadie. Pero el cinturón se movió. La hebilla se levantó lentamente y cayó sobre el asiento.
como si una mano invisible hubiera intentado tomarla. Salí de la cabina y esperé afuera hasta que amaneció por completo. En la siguiente terminal pedí que revisaran el sistema. El electricista dijo que el sensor funcionaba perfectamente. También pesaron el camión. La diferencia de 78 kilos había desaparecido. Durante varios meses no ocurrió nada. Después, en otro viaje por Salta, volví a pasar de noche cerca de aquel tramo. No había conos ni luces. Sin embargo, la alarma del cinturón comenzó a sonar exactamente en el mismo sitio. Esta vez no frené. Miré hacia el asiento. El tapizado estaba descendiendo lentamente. Sentí que algo se acomodaba junto a mí. Entonces la radio se encendió sola. No salió una voz ni una canción. Escuché el sonido de una balanza, un pitido breve y después una impresora entregando una hoja. La misma secuencia del control. Una voz masculina dijo: "Ahora van 2". La alarma del cinturón se apagó. El acompañante invisible viajó conmigo durante casi 100 kilómetros. Podía sentir el asiento moverse en las curvas y escuchar la tela rozando contra la puerta. Cuando llegué a un puesto policial, el peso desapareció. Desde entonces evito conducir solo por esa parte de la ruta 34 durante la madrugada. Si no tengo alternativa, coloco una caja pesada sobre el asiento del acompañante y abrocho el cinturón. No porque crea que eso impida que suba. Lo hago porque una vez olvidé colocar la caja y la alarma comenzó a sonar. Cuando miré el tablero, el sistema no marcaba un pasajero, marcaba 2. Aquella balanza no parece controlar solamente la carga de los vehículos. Quizás registra algo que sube los camiones en ese tramo y que los conductores no pueden ver. La próxima historia nos lleva hacia la Patagonia, a una estación de servicio que aparecía perfectamente iluminada en medio de la noche, aunque llevaba más de 30 años demolida. Mi nombre es Alfredo y esto ocurrió mientras circulaba por la Ruta Nacional 14 en Corrientes. Llevaba un contenedor sellado con maquinaria industrial. No conocía el contenido exacto porque la empresa entregaba el contenedor cerrado y nosotros únicamente transportábamos la documentación. Salí durante la tarde. El contenedor había sido pesado, precintado y revisado. No presentaba filtraciones ni golpes. Las primeras horas fueron normales. La anomalía comenzó después de cruzar un puente pequeño. Escuché un golpe dentro del contenedor. No era el sonido habitual de una carga moviéndose. Fueron 3 golpes lentos, separados entre sí. Me detuve en la banquina y revisé el precinto. Seguía intacto. Pensé que alguna pieza se había soltado, así que llamé al encargado. Me aseguró que la maquinaria estaba asegurada y que no debía abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. Continué. En el siguiente puente escuché 4 golpes. Después del tercero, 5. El patrón era demasiado preciso. Cada vez que atravesaba agua se agregaba un golpe. Cerca de la medianoche noté que el camión respondía con mayor lentitud. En una subida tuve que reducir una marcha más de lo habitual. Miré los indicadores, pero el motor funcionaba bien. Me detuve en una estación donde había una balanza para camiones. Le pedí al encargado que me permitiera pesar la unidad. El resultado indicaba casi 2 toneladas más que al salir. Revisamos los neumáticos, la suspensión y el exterior del contenedor. No encontramos nada. Entonces uno de los empleados señaló la parte inferior. Estaba goteando agua. El líquido caía desde las esquinas, aunque el contenedor no tenía agujeros. El empleado tocó una gota y dijo que no parecía agua de lluvia. Tenía barro y un olor fuerte, como agua estancada. Llamé nuevamente a la empresa. Me ordenaron que no rompiera el precinto y que continuara hasta el destino. Mientras hablaba, escuchamos golpes desde adentro. Esta vez no venían de una pieza suelta. Alguien golpeaba la puerta del contenedor. El empleado retrocedió. Yo acerqué el oído al metal. Del otro lado se escuchaba agua moviéndose. Después una voz dijo: "Falta uno". No sé por qué, pero en lugar de abrir el contenedor subí a la cabina y me fui. Algo me decía que romper el precinto en medio de la noche podía empeorar la situación.
Los golpes continuaron incluso lejos de los puentes. Conduje durante casi una hora. El camión se sentía cada vez más pesado. El agua comenzó a salir en mayor cantidad, dejando un rastro sobre el asfalto. Entonces recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté con el manos libres. Un hombre preguntó si yo transportaba el contenedor identificado con determinada numeración. Le dije que sí. No lo lleva el depósito, respondió. Ese contenedor cayó al río hace 6 años. Pensé que era una broma. Le pedí que se identificara, pero el hombre continuó hablando. Dijo que transportaba maquinaria cuando el camión rompió una defensa y cayó desde un puente. El conductor y su acompañante murieron. El contenedor fue recuperado, vaciado y vendido como chatarra. La numeración había sido dada de baja. Le pregunté cómo había conseguido mi teléfono. Está escrito adentro, dijo. La llamada se cortó. Poco después llegué a otro puente. Frené antes de cruzarlo. El motor quedó regulando y los golpes se detuvieron. Durante varios minutos no ocurrió nada. Entonces el camión comenzó a avanzar solo. Tenía el freno accionado, pero las ruedas se movieron lentamente hacia el puente. Pisaba el pedal con fuerza y tiraba del freno de mano. No servía. Abrí la puerta y salté. El vehículo siguió avanzando sin conductor. Entró al puente, se cruzó hacia el carril contrario y se detuvo exactamente en el centro. Las puertas del contenedor se abrieron. El precinto no se rompió. Simplemente cayó al suelo intacto, como si nunca hubiera atravesado los cierres. Desde donde estaba pude ver el interior. No había maquinaria. El contenedor estaba lleno de agua hasta la mitad. Dentro flotaban papeles, partes de asientos y objetos personales. Entre ellos reconocí un volante de camión. 2 hombres estaban de pie dentro del agua. Tenían la piel pálida y la ropa pegada al cuerpo. Uno levantó el brazo y señaló la cabina vacía. «Falta el conductor», dijo. El camión volvió a moverse. Comenzó a dirigirse hacia la baranda. Corrí y conseguí subir por la puerta que había dejado abierta. Tomé el volante y giré con todas mis fuerzas. El semirremolque golpeó contra la defensa, pero no cayó. En ese momento el agua desapareció. El camión volvió a pesar lo normal. Las puertas del contenedor estaban cerradas y el precinto permanecía en su lugar. Cuando llegó la policía, conté que había perdido el control por una falla. No mencioné a los hombres ni el agua. El contenedor fue trasladado al depósito. Allí rompieron el precinto delante de varios empleados. Dentro estaba la maquinaria. Todo parecía seco, excepto una hoja pegada contra una de las paredes. Era una lista con varios nombres. 2 pertenecían al conductor y al acompañante fallecido 6 años atrás. Debajo aparecía mi nombre completo. Junto a cada uno había una fecha. La mía todavía no había ocurrido. Faltaban 8 años. Desde entonces no vuelvo a transportar contenedores cerrados. También evito cruzar ese puente, aunque deba recorrer muchos kilómetros adicionales. Hace un tiempo busqué la lista. La empresa aseguró que había sido destruida. Sin embargo, todos los años, en la misma fecha de aquel viaje, recibo una llamada desde un número diferente. Cuando contesto, escucho agua golpeando contra metal. Después el hombre repite: «Todavía falta uno. Llegamos a la última historia. Ocurrió en la Ruta Nacional 22 entre Río Negro y Neuquén, pero la experiencia comenzó varios días antes, cuando el camionero descubrió que alguien estaba utilizando su vehículo mientras él dormía». Quienes han manejado por la Ruta Nacional 3 en Chubut saben que hay tramos donde el viento parece empujar el camión de costado. Esa noche era tan fuerte que tuve que reducir a menos de 50 kilómetros por hora. Cuando vi las luces de una estación de servicio, sentí alivio. El problema es que, según todos los mapas, no debía haber absolutamente nada en esa parte de la ruta. Me llamo Julián y transportaba productos congelados hacia el sur. Había salido de Puerto Madryn durante la tarde y pensaba continuar varias horas antes de descansar. El viento aumentó después de que oscureció, la cabina se movía con cada ráfaga y la arena golpeaba el parabrisas como si fueran pequeñas piedras. Mi teléfono se quedó sin señal y la radio apenas recibía interferencias. Cerca de la una vi un cartel antiguo junto a la banquina.
combustible, comedor, 500 metros. No recordaba haberlo visto en viajes anteriores. A los pocos minutos apareció el parador. Tenía 2 surtidores, un pequeño restaurante y varias luces amarillas protegidas por pantallas metálicas. Había 3 camiones estacionados, todos bastante antiguos. Entré porque necesitaba descansar y comprobar el estado del semirremolque. Un playero salió del edificio. Llevaba un uniforme azul, una gorra y una linterna grande. Le pedí que completara el tanque. Mientras cargaba, miré los otros vehículos. Uno era un Mercedes viejo con una lona verde. Otro tenía una cabina que no veía desde mi adolescencia. Ninguno llevaba luces modernas ni bandas reflectantes. Entré al comedor. Había 6 personas sentadas, 5 hombres y una mujer detrás del mostrador. Todos me miraron durante unos segundos antes de continuar con sus conversaciones. El lugar parecía detenido en otra época. Había un televisor de tubo encendido sin volumen, un teléfono fijo de disco y un calendario colgado detrás de la caja. El calendario era de 1989. Pensé que se trataba de decoración. Pedí café y algo para comer. La mujer me preguntó hacia dónde viajaba. Cuando le dije, uno de los camioneros dejó la taza sobre la mesa. No sigas esta noche, dijo. Más adelante el viento borra la ruta. Le respondí que descansaría un rato. El hombre insistió. No es que no puedas verla. La ruta deja de estar. Los demás permanecieron en silencio. Me incomodó la forma en que hablaban, pero supuse que se refería a la tierra levantada por el viento. Terminé el café y regresé al surtidor. El playero me entregó un recibo escrito a mano. Pagué en efectivo porque no tenían sistema para tarjetas. Antes de subir al camión le pregunté cuánto faltaba para el siguiente pueblo. Depende de qué ruta te devuelva, respondió. No entendí la frase. Arranqué y salí nuevamente a la ruta 3. El viento parecía haber disminuido. Avancé durante unos 30 minutos hasta que vi una curva que no reconocí. La ruta 3 seguía recta en ese sector. Sin embargo, frente a mí el asfalto giraba hacia la izquierda y descendía entre 2 elevaciones. Reduje la velocidad. El GPS no mostraba ninguna curva. Según la pantalla, estaba conduciendo por un terreno sin camino. Recordé al camionero del comedor. Me detuve antes de entrar en la curva. Detrás de mí apareció un camión antiguo. Era el Mercedes de la lona verde. Me hizo luces y se colocó a mi lado. El conductor bajó la ventanilla. «Pegate atrás mío», gritó. «No mires a los costados». Lo seguí. La ruta descendió. A ambos lados comenzaron a aparecer postes de teléfono, casas bajas y vehículos estacionados. Todo estaba cubierto por polvo, pero no parecía abandonado. Había personas de pie junto a las casas, observándonos pasar. Ninguna se movía. Los faros del Mercedes iluminaban la lona verde. Me concentré en ella para no mirar alrededor. Aún así, por el espejo vi a varias personas caminando detrás de mi camión. El viento empujaba sus ropas, pero sus cuerpos permanecían completamente quietos, desplazándose sin mover las piernas. La radio se encendió. Una voz comenzó a repetir la patente de mi vehículo. Después dijo: «Uno nuevo llegando desde el norte». El Mercedes aceleró. Yo hice lo mismo. Durante varios kilómetros seguimos aquella ruta imposible. De pronto regresamos al asfalto conocido. El GPS recuperó la ubicación y la curva desapareció detrás de nosotros. El Mercedes frenó en la banquina. Me detuve unos metros más adelante, pero cuando bajé ya no había ningún camión. Solo encontré marcas antiguas de neumáticos sobre la tierra. Llegué a una estación de servicio real cerca del amanecer. Le conté parte de lo sucedido al encargado. Cuando mencioné el parador, buscó una fotografía enmarcada que tenían colgada cerca del comedor. Mostraba una estación antigua con 2 surtidores y un restaurante pequeño. Era exactamente el lugar donde me había detenido. El encargado dijo que había cerrado en 1990 después de que un temporal provocara un accidente múltiple. Varios camioneros buscaron refugio allí. Durante la noche
Parte del edificio se incendió y murieron 8 personas. El parador fue demolido poco después. Le mostré el recibo. El hombre lo leyó y señaló la firma del playero. Reconoció el apellido porque uno de sus familiares había trabajado allí y murió durante el incendio. Luego miró la fecha. No era de 1989 ni del año en que yo viajaba. El recibo estaba fechado un día después. Según la hora escrita, yo cargaría combustible en aquel parador nuevamente a las 2:40 de la madrugada de la noche siguiente. No regresé por esa ruta, esperé durante el día y tomé otro camino, aunque significara retrasarme. Conservé el recibo durante años. La tinta comenzó a borrarse, pero la fecha siguió siendo visible. Hace poco un compañero hizo el mismo recorrido. Antes de partir le conté la historia y le pedí que no se detuviera si veía luces en aquel tramo. Regresó varios días después bastante alterado. Dijo que no había entrado al parador, pero que al pasar frente a los surtidores vio mi camión estacionado. Yo ya había vendido ese vehículo. Según él, había un hombre dentro del comedor sentado junto a los camioneros antiguos. Cuando se acercó lo suficiente, reconoció mi cara. Y aunque yo estaba a cientos de kilómetros, aquella copia levantó una taza y lo saludó desde la ventana. El siguiente relato sucede en Corrientes. Comenzó con una carga cerrada y perfectamente seca. Sin embargo, cada vez que el camionero cruzaba un puente, el semirremolque aumentaba de peso y comenzaba a gotear agua de río.